A partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del uso horario donde ustedes estén viendo esta entrevista. Soy Roxana Lizárraga, boliviana, exministra de Comunicación. Ahora me encuentro en el exilio y estoy transmitiendo desde Washington, D.C. Periodista, abogado, y el día de hoy en el programa Ahora con Roxana doy la bienvenida al doctor Tomás Farini Dugán, un abogado que en una primera instancia defendió la causa AMIA en Argentina. Todavía está en proceso de investigación, pero con grandes avances. También procesó al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y el día de hoy tenemos una gran noticia para Bolivia, para los bolivianos, que queremos hacerles conocer al mundo y en especial a Bolivia sobre el dictador, narcodictador Evo Morales, que llegó a la presidencia de Bolivia desde el 2006 con el disfraz de indígena, pero sometió al país, lo arrodilló ante el socialismo del siglo XXI. Doctor Tomás Farini, cuéntenos todo este proceso. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por hablar con los bolivianos. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado al programa. Efectivamente, hoy hicimos una denuncia por víctimas de delitos de lesa humanidad y desde el FADER. Es uno de los foros que yo soy vicepresidente, precisamente por los delitos que cometió Evo Morales y todos sus acólitos durante 14 años en Bolivia. Esos delitos son delitos de lesa humanidad, fueron así reconocidos tanto por el CIADI como por la ONU, como por las organizaciones de derechos humanos que han hecho informes sobre Bolivia, sobre la situación de Bolivia. Es decir, no hay ninguna discusión acerca de estos delitos, que son desapariciones forzadas de personas, torturas, ejecuciones extrajudiciales. Es decir, es la misma matriz que ocurre en Venezuela, que ocurre en Nicaragua, es la matriz que exporta a Cuba, que logra el acceso al poder a través de las urnas, pero a partir de ese momento se rompen todos los contrapesos al poder que plantea una república, y sobre todo, esto se da en todos estos países, pero en Bolivia sobre todo, se utiliza el poder judicial como martillo del régimen, es decir, se lo utiliza para perseguir a opositores políticos y se lo utiliza para justificar ante los foros internacionales, ante los gobiernos extranjeros, la comisión de delitos de lesa humanidad, porque se hacen simulacros de investigación que ya no conducen absolutamente a nada. Para eso, Evo Morales lo que hizo fue reformar el sistema de justicia, reformó la Constitución, impuso que los jueces fueran temporales y los fiscales son temporales. De hecho, hoy el 80% de los jueces en Bolivia son temporales y el 90% de los fiscales son temporales, lo que los somete a presiones políticas permanentes. Y de esa manera logra que la justicia siga sus órdenes sin ninguna discusión. Existen crímenes de lesa humanidad que se cometieron a través de la justicia, esto está probado. Hay casos donde a una de las víctimas se la terminó matando de esa forma. Se le hicieron, creo que no recuerdo mal ahora, si fueron 260 denuncias penales, 56 órdenes de captura, otro medio centenar de traslados por todo Bolivia hasta que terminó muriendo. Es un patrón bastante común en los casos que se presentaron. No quiero dar nombres para precisamente resguardar a las víctimas. El único que no tiene ningún problema y aceptado dar su nombre es Dirk Schmidt, que precisamente estuvo 2 años y medio detenido. Se le imputó el delito de terrorismo. Esto es algo muy común en los países del régimen, es decir, en todos estos países que replican los regímenes autoritarios que exportan desde Cuba, porque se utiliza la figura del terrorismo de una manera absolutamente amplia. Es decir, se crea una figura que no tiene ningún margen, que ni siquiera exige que se genere el terror en la población, que es lo que uno esperaría del delito de terrorismo,
y se lo utiliza con fines políticos para poder perseguir políticamente a las personas. Esto básicamente es lo que hemos presentado hoy. Fue sorteada la jueza Capuchetti y esperamos que se abra la jurisdicción universal para que se empiecen a investigar estos crímenes. Doctor, ¿dónde se presenta esta demanda? ¿En qué juzgado? ¿En qué ciudad está todo este proceso? ¿Cuántas personas más o menos tienen como testigos? ¿Cuántas víctimas hay de todo este régimen dictatorial de Evo Morales de 14 años? Víctimas hay muchas, testigos estamos conformando la lista presente para presentarlo con identidad reservada, que también para ser aproximadamente unas 30. Y lo que sí preferimos es preservar la identidad por resguardo. Muchos siguen viviendo en Bolivia y tienen temor. La justicia federal de la República Argentina. Ustedes saben que la justicia argentina tiene, a través de su constitución, una cláusula que permite la investigación de delitos de lesa humanidad cometidos en cualquier lugar del mundo. Esto es una peculiaridad, porque si bien los estados tienen potestad para delimitar cuáles son los alcances de su poder punitivo, en general exigen que exista alguna conexión entre los crímenes que quieren investigar y el país donde se cometen. Bueno, en el caso de la jurisdicción universal no hace falta ninguna conexión, ni por las víctimas, ni por los autores, ni por el territorio. Y este es el caso, ¿no? El caso, lo mismo que el caso de Venezuela, lo mismo que el caso de Nicaragua, donde se probó que existen delitos de lesa humanidad que se cometen de manera sistemática del Estado para generar terrorismo de Estado. Y de esa forma se logró que la justicia argentina inicie investigaciones precisamente para castigar a los autores materiales. En el caso concreto de Bolivia, Evo Morales ha pronunciado en muchas oportunidades que los procesos judiciales se ordenaron por mandato de él. Él expresó en el año 2008, en el 2018, expresó públicamente que no creía que fuera un requisito de la democracia la separación de poderes ni la independencia del Poder Judicial. Lo que dijo es que la independencia del Poder Judicial era una doctrina de los Estados Unidos y que no dependía de esto la democracia. Y bueno, esto es lo que hace, ¿no? Esto es lo que hizo durante 14 años. Sometió al Poder Judicial y lo utilizó como martillo del régimen. Evo Morales entra al gobierno con ayuda de Cuba, ya se conoce, y con la estrategia cubana y venezolana a tomar el poder en Bolivia el 2006. Desde el 2006 se han registrado hechos donde mucha gente ha perdido la vida. Estamos hablando del caso Porvenir en un departamento de Pando. Estamos hablando también con la aprobación obligada de la constituyente, porque los dictadores lo que hacen es imprimir constituciones para que sean favorables al régimen. Y también existieron en ese momento personas que perdieron la vida en los enfrentamientos, luchas por las autonomías. Estamos hablando de también montajes como el caso terrorismo, donde ejecutaron personas con ayuda del gobierno dictatorial de Venezuela y la estrategia cubana. Estamos hablando también de fraude, donde movilizó mucha gente, recursos de los bolivianos para robarle una elección, pero también existieron consecuencias como la pérdida de vidas humanas, porque es así como actúan estos regímenes y luego los indilgan a la oposición. Todos estos casos son parte de esta denuncia grande que está haciendo Argentina. Muchos de estos casos sí están ya puestos en la denuncia como ejemplos. Se pusieron 21 casos donde el CIADI condenó al Estado de Bolivia, precisamente por crímenes. Muchos de estos tienen que ver precisamente con el caso Terrorismo 1, que tiene que ver con el Hotel Las Américas, donde efectivamente se ejecutó a personas y se llevó detenidas a una cantidad de personas que estuvieron muchísimo tiempo en prisión, se les expropiaron los bienes y demás, y terminó finalmente reconociéndose que no existía ninguna prueba que todo esto había sido armado. Incluso hay una filmación de cómo se le paga un testigo para que impute a estas personas. Hay casos extranjeros, un irlandés y creo, no recuerdo mal si son 2 rumanos, que se probó fueron ejecutados de manera extrajudicial.
es decir, se cometieron estos homicidios en favor de... Bueno, todo esto está en la causa, es decir, lo que se ha hecho es documentar muchos de los casos que el CIADI, Human Rights y otros organismos de derechos humanos pudieron documentar como crímenes de lesa humanidad, y además los denunciantes, tenemos un grupo de denunciantes que presentan sus casos, y además a esto les vamos a presentar seguramente entre esta semana y la semana que viene una lista de testigos, de familiares de quienes han sido ejecutados o de personas que sufrieron en carne propia y que estuvieron detenidas durante años a través de procesos que son claramente, digamos, lo único que hacen es esconder una persecución política. Personas que han fallecido, han asesinado, les han quitado la libertad, y personas también a las que nos quitan la libertad cuando nos encontramos en el exilio. Todo esto enmarca esta gran denuncia en este 14 de mayo, un día muy importante, doctor, porque este 14 de mayo el Tribunal Constitucional de Bolivia también le dice por unanimidad de sus miembros que él no puede volver a postular a la presidencia de la República, del Estado plurinacional, como él ha bautizado a Bolivia. Le dice que no más allá de que los acólitos de Evo Morales digan que la sentencia o el fallo de este máximo tribunal no les importe y no lo vayan a acatar. ¿Qué significa esta denuncia a nivel internacional contra Evo Morales, y cuáles son los plazos, los tiempos, las respuestas que tendríamos que estar ya los bolivianos esperando? La denuncia tiene el sentido que tienen todas las denuncias por delitos de lesa humanidad que se pueden iniciar o desde la Argentina o desde la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, desgraciadamente, ha quedado muy desprestigiada por sus últimas decisiones y sus no decisiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, que hace años tiene una causa con muchísima prueba y no existe ninguna razón jurídica para que no se ordenen las detenciones de Maduro, pero bueno, no sabemos por qué no lo hace. Se tuvo que ocupar la justicia argentina de eso. Y en el caso de Bolivia, tengo entendido que no hay ninguna denuncia en el Foro Penal Internacional, probablemente por el desprestigio de la Corte Penal Internacional. Ahora se inicia en Argentina, y lo que tenemos que esperar ahora, el gran paso, es que se abra la jurisdicción universal. Este es el primer escollo que hay que superar. Para esto hay que demostrar que existen crímenes de lesa humanidad, y hay que demostrar que la justicia boliviana no logra o no quiere investigar estos crímenes. Esto se tiene que aperturar en Argentina. Sí, sí, sí. Y estos dos pasos yo creo que están absolutamente cumplidos. Es decir, creo que hay muchísima documentación y muchísima información de organismos de derechos humanos y de organismos multilaterales como la ONU, como la OEA, que han hecho una cantidad de informes que demuestran, pero de manera muy detallada, primero, que los crímenes de lesa humanidad se perpetran de manera sistemática durante el gobierno de Evo Morales, y segundo, que la justicia boliviana no está en condiciones de investigar absolutamente ninguno de estos crímenes. De hecho, recordemos que hubo una orden de captura contra Evo Morales por abuso sexual de menores que jamás se cumplió en Bolivia. Es decir, y que ahora se levantó, por ejemplo. Hay una investigación en Argentina sobre abuso sexual infantil contra Evo Morales cuando estuvo en la Argentina. Esa denuncia se reabrió. Así que yo calculo que las dos causas se van a juntar. Es muy probable que esto sea así, y espero que no hay plazos, no hay un plazo determinado, pero bueno, el primer gran paso, el primer gran escollo que hay que superar es demostrar esto y lograr que se abra la jurisdicción universal. La jurisdicción universal es un principio difícil de lograr porque en realidad es una excepción. El derecho argentino está estructurado sobre la base del principio de territorialidad, que es precisamente lo opuesto al principio de jurisdicción universal, es que el Estado donde se comete el hecho es el Estado que juzga. Entonces, justamente, si bien nuestro Código Penal se estructura bajo el principio de territorialidad, la Constitución argentina tiene una cláusula que autoriza la jurisdicción universal en casos excepcionales. El caso de Bolivia, nosotros consideramos que claramente es uno de estos casos, está claramente probado, si bien no con la espectacularidad que ha utilizado Maduro, ¿no?, para cometer estos crímenes de lesa humanidad de manera
increíblemente obscenas, digamos, donde recordemos que la mayor diáspora de la historia de Latinoamérica la logró Nicolás Maduro. En Bolivia no hay tanta información, no es tan espectacular este despliegue de crímenes, pero estos crímenes existen, estos crímenes se cometieron, se los encubrió a través de la justicia, pero están ahí, están a la vista de quienes tenían que tener la vista puesta, que son los organismos multilaterales y los organismos de derechos humanos, que los vienen denunciando hace muchísimo tiempo estos crímenes. Así que esperamos eso. Doctor, en mi calidad de periodista, en mi calidad de ex autoridad de gobierno, presto todos mis oficios, todas las investigaciones a las que he podido acceder, toda la información y la gente también afectada que ha existido en Bolivia para que puedan formar parte de este proceso. Sé que ustedes cuentan con mucha información, con mucha gente, pero de pronto podemos sumar más voces, porque lo que ha pasado en Bolivia no lo ha conocido el mundo y recién todo este desastre recién se va destapando y el mundo va a conocer en la calidad de gobierno que ha vivido por más de 15 años el pueblo boliviano. Doctor Tomás Farini. Muchísimas gracias, Roxana, y lo que le pido es, me parece muy interesante, si usted logra reunir testimonios, me los puede pasar, y el suyo, por supuesto, también, y los vamos a presentar al juzgado para que puedan declarar. No hace falta que se presenten en la justicia argentina, pueden hacerlo de manera remota también. Lo vamos a hacer, doctor, lo vamos a hacer. Hay muchas víctimas, mucha gente que ha perdido la vida, que ha perdido la familia y que ha perdido la esperanza de recuperar Bolivia. Pero esta es una gran noticia para los bolivianos que estamos en un proceso de recuperar nuestro país, de volver a tener la libertad como en este momento la tiene Argentina. Doctor Tomás Fariri, un abrazo muy grande a la distancia. Vamos a estar en contacto y contándole especialmente a los bolivianos cómo va avanzando este proceso, esta denuncia que empieza en contra del dictador Evo Morales. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, Roxana.